La siguiente ponencia pertenece a Montse Aigué, y perdona que no diga el nombre, Montse Aigué, que es psicóloga, profesora de la Universidad de Barcelona en el Departamento de Psicología Social, psicóloga en el Centro de Atención Primaria de San Andreu. Además, ha participado en los grupos de ayuda mutua de ACNEFI y conoce bastante bien a los afectados a neurofibromatosis, no desde el punto de vista clínico, como hasta ahora hemos estado viendo, sino desde el punto de vista emocional. Le dejo la palabra. Gracias. Bueno, buenos días también. Para empezar, fíjense, yo también he cogido el recurso del doctor Blanco, de ir a ver la página y ver qué ponían. Y voy a empezar, si me lo permiten, con preguntas, ¿no? Preguntas. Vale, gracias. Preguntas que yo creo que durante la jornada las han ido respondiendo, y más después de la última intervención. Y a mí me gustaría que para sí mismos fueran contestándolas, por favor. Desde, ¿hay una respuesta específica para el tratamiento de la neurofibromatosis? ¿Hay incertidumbre sobre lo que se está haciendo por los afectados? ¿La industria farmacéutica nos va a curar? Lo han ido diciendo, lo han ido especificando, lo han ido exponiendo. ¿Dónde encuentro el tratamiento? ¿Los investigadores nos van a curar? ¿Hay proyectos reales? ¿Se puede aprender a luchar contra la angustia, el sufrimiento que esta situación conlleva? Eso a lo mejor les digo yo alguna cosa. ¿Dónde encuentro el tratamiento si no es aquí? ¿Hay medicamentos para el sufrimiento de la neurofibromatosis? Ya les digo que no. No hay ningún medicamento. Vamos a ver que hay una posición activa ante la enfermedad, tanto de la persona como de la familia, y eso va a ser muy importante. Fíjense, con mi presentación yo quiero ir más allá a hablar de aspectos médicos y técnicos, que no es mi rol, y tampoco de la respuesta médica ante la enfermedad. Mi rol, ¿cuál será? Centrar mi presentación en qué puedo hacer desde mí, como persona afectada, como familia, qué podemos hacer cuando tenemos una situación adversa, cuando la enfermedad llega a la familia, llega a la persona, pero llega a la familia, llega y genera una ruptura a lo que ha sido mi vida antes o lo que va a ser a partir de ese momento. Fíjense que, claro que ustedes padecen y hay un malestar físico, un malestar psicológico, rabia, ansiedad, tristeza, desesperación por la incomprensión, por la insatisfacción en ese proceso de enfermar. Pero tenemos un momento en el que hay que pensar, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer desde mí? ¿Sumo o resto? Y ese es un proceso difícil y es un proceso que les va a costar tiempo, les está costando tiempo. Y un poco me voy a enfocar ahí, en qué hacer en ese proceso de adaptación. Y por eso el título, la resiliencia. Voy a explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de personas resilientes, enfocados en la enfermedad, enfocados a qué debe pasar en una persona para que pueda afrontar eso desde aspectos psicosociales y, en el fondo, biopsicosociales. Fíjense, cuando hablamos del proceso de adaptación a la enfermedad, nos referimos a aparece una situación de crisis que puede ser un diagnóstico, se rompe nuestra manera habitual de relacionarnos, se rompe nuestra manera de funcionar y es un estrés, es un acontecimiento estresante que necesita buscar maneras diferentes de funcionar. Hasta que yo no encuentro esas maneras diferentes de pensar, de sentir, de hacer, necesito un periodo. Ese periodo puede generar malestar, ansiedad, estrés, muchas dificultades emocionales, sin duda. Pero hay un momento en que vamos buscando esas herramientas, vamos encontrando esos apoyos, vamos buscando la manera de hacer frente. Ahí ya decimos que la persona ha entrado en ese periodo de adaptación, ha recuperado un poco su equilibrio. Y eso precisamente van a ver que es con esfuerzo. Muchas veces la enfermedad, ¿qué implica? Amenaza a quiénes somos, ya qué planes de futuro vamos a tener a partir de ahora, sin duda. Amenaza ese equilibrio personal en cuanto a, puede ser que aparezca un estado de ánimo bajo, no hablo de patología, sino que me está costando adaptarme. Puede ser que esas limitaciones físicas y psíquicas me generen mucho malestar. Amenaza el cumplimiento de los roles, el trabajo, maternidad, muchos papeles que vamos teniendo en la vida y sobre todo las actividades habituales. Muchas veces es una ruptura.
También en otras ocasiones tenemos necesidades de ajustarse a esa nueva realidad y cuesta, posiblemente a los tratamientos, que ya ha quedado claro que no hay un único tratamiento, y es un cambio en la realidad física y social de la persona y de la familia, sobre todo. En ese proceso, para adaptarse, vamos a ver que, y ustedes lo saben muy bien, en ese proceso de adaptación, ¿qué va a pasar? Que las emociones van a ser diferentes y a veces no las controlamos. Vamos a necesitar controlar cada una de esas fases que les propongo aquí para que ustedes puedan salir fortalecidos. Y la propia emoción nos va dando el paso de que en cada momento hay una emoción diferente. Fíjense, desde el shock inicial de que me dicen que tengo un diagnóstico que yo estoy oyendo perfectamente pero no entiendo nada, hasta el proceso en el cual yo tengo una aceptación intelectual y emocional. ¿Y por dónde pasamos? A veces por una negación emocional, desde el miedo. Después se complica un poco con la protesta, la ira, ¿por qué a mí? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Hasta esa tristeza, esa melancolía, que desde nuestro ámbito, la psicología, la tristeza ya es buena. ¿Por qué? Porque uno se entristece ante lo que pierde, y lo que pierden es salud. Aunque ya veremos después qué pasa, pero esa tristeza implica un punto de aceptación, un punto de aceptación intelectual, voy entendiendo lo que me está pasando, lo están explicando muy bien, y una aceptación más emocional, el cómo yo gestiono lo que me ha pasado a nivel emocional, ¿no? Fíjense que para ese proceso de adaptación, y lo siento decir, pero no hay cambio sin conflicto. ¿A qué nos referimos? Muchas veces es un conflicto personal conmigo mismo. Tengo que enfrentarme a cosas y me cuestan. Si yo no acepto ese conflicto conmigo misma, difícilmente lo voy a poder hacer. Y a veces también es lidiar con el conflicto que tienen también en la familia, ¿no? Porque no es fácil. El conflicto responde a cómo me posiciono ante el cambio. Y tengo muchas opciones, desde la resistencia, desde la inmovilidad o desde la flexibilidad, desde voy aceptando poco a poco. Y seguro que han pasado por momentos en los que han estado más enfadados y otros momentos en los que han dicho, bueno, ahora puedo escuchar, ahora puedo hacer y ahora parece que me voy sintiendo más sosegado, más tranquilo. Y fíjense que eso es un proceso creativo, personal y familiar. Ahora es cuando yo ya hablo de la resiliencia. Todo esto, la resiliencia en el fondo es un proceso creativo. ¿Qué decimos que son la resiliencia o las personas resilientes? Cuando estamos en un proceso adverso, una enfermedad, una situación traumática en la que he tocado fondo y mi manera de afrontar es ir buscando los recursos y poco a poco voy haciendo frente y poco a poco voy pudiendo salir de la situación, y al final me adapto, me siento bien y puedo con las situaciones, eso es el proceso resiliente. Las personas que pueden afrontar la situación después han adquirido recursos que puede ser que les vuelvan a pasar cosas malas en la vida, situaciones adversas, pero van a quedar inmunizados, van a poder afrontar otras situaciones. Por lo tanto, la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad. Ustedes son un ejemplo de resiliencia. Lo están haciendo bien, como pueden, pero están luchando. Y ese es el proceso, buscando recursos. Hoy aquí están buscando recursos. Recursos, de momento, más informacionales, más instrumentales, cómo hacer las cosas. También emocionales en otros ámbitos en que la asociación ha permitido tener grupos de ayuda mutua o grupos de apoyo o grupos psicoeducativos en los que compartir qué nos está pasando desde mi primera persona, ¿no? Fíjense, la resiliencia no es algo extraordinario que tengan las personas, todos lo tenemos. Perdón, no es nada, es decir, todos podemos, pero hay que gestionarlo. No nos viene por el hecho de ser seres humanos, no, hay que trabajárselo. Y aquí es el esfuerzo y aquí es el conflicto. Fíjense, el origen etimológico de la palabra resiliencia tiene que ver con resilio, que es volver de un salto, rebotar. Eso que les comentaba, voy a salir de la adversidad, voy a adquirir unos recursos y voy a salir de esta, y lo voy a hacer y voy a afrontar las cosas de manera diferente. A eso nos referimos. La resiliencia no es una negación de lo que nos está pasando, sino que implica que la persona a veces experimenta dificultades, adversidades, las asumo, miro qué habilidades tengo, las gestiono y a por ello. Fíjense que también van a ser la resiliencia es adquirir comportamientos, pensamientos y emociones. Y tenemos que aprender a cómo nos afectan las cosas, esa introspección de decir, para mí, ¿qué significa eso? Y cómo puedo lidiar conmigo mismo.
Es un enfrentarse a uno mismo, a sus temores, a sus dificultades, al día a día, al pico y pala de hoy me levanto, hoy continúo, como si no hubiera pasado nada, pero sabiendo que me pasa mucho. La resiliencia, por lo tanto, es la habilidad de continuar adelante a pesar de ello y hacerlo en pro de la calidad de vida, porque hay una pérdida de salud, sí, pero hay que seguir con calidad de vida. Y esa es la parte de la resiliencia, esa es la parte de la psicología de la salud. No solo enfermedad, no solo patología, no solo depresión, no solo ansiedad. ¿Cómo puedo vivir mi enfermedad de una manera saludable biopsicosocial? Fijaros, una persona es capaz de proyectarse en el futuro como resiliente, es decir, tengo que revertir mi sufrimiento, me va a acompañar, pero voy a tener que continuar. Ese es el resiliente, la capacidad de las personas para mantener la salud y el bienestar psicológico. Sobre todo es negociar con la vida de los desafíos, construir y reconstruir. En el fondo es reinventarse. Sobre todo es inmunizarse para poder seguir en la adversidad. Claro que hay unos factores de riesgo en la resiliencia, sí. ¿Cuáles son? Los biológicos, sí que hay unos elementos que se han estudiado, unos factores, unas variables, como pues la presión arterial, los niveles de colesterol, niveles de masa corporal, factores genéticos que predisponen a la ansiedad, que dificultan que ese proceso no se haga de la misma manera. Esas vulnerabilidades que depende de las personas, vamos a tener unas u otras. Hay otras que son más individuales. Si hay personas con antecedentes, con comorbilidad psiquiátrica, diferentes patologías, si ha habido más desesperanza, más dificultades para adaptarte a los cambios, no somos todos iguales. Dependiendo un poquito de esa historia, esa mochila que llevamos, nos va a costar más o menos. También a nivel interpersonales, situaciones que hemos pasado de estrés, pueden influir, y también sociales y comunitarios, como no. La salud laboral también puede incidir. Fíjense que sí que hay factores resilientes, como los más importantes. Cuando hablamos de ese factor de resiliencia en pro de la salud, nos referimos a desarrollar emociones positivas, a un afrontamiento activo de la enfermedad, la flexibilidad cognitiva de revalorar. ¿Qué es revalorar? Una situación adversa, le voy a dar la vuelta a nivel cognitivo y emocional, para poderlo afrontar sin un desgaste personal excesivo. Sobre todo aumentar las redes sociales. Hay muchos estudios ya que están diciendo que las personas más en conexiones, con más nodos, con más red social, con más relaciones, es un criterio de prevención incluso de enfermedad. Cuanto más conexión tengo, mejor para mí. Más inmune voy a ser a esa soledad. El ejercicio físico, cómo no, y la implicación en la comunidad, ¿no? No me puedo quedar en casa, no me puedo quedar pasivo, no me puedo quedar en el lamento, tengo que movilizar mis recursos. Habrá que incidir, sobre todo cuando hablamos de trabajar en la resiliencia, cuando nos llegan ustedes a la consulta, ¿qué es lo que trabajamos cuando alguien dice me está costando y me está costando mucho? Sobre todo trabajamos el que se quieran más, sobre todo el que se valoren más y sobre todo el que gestionen sus emociones. No pasa nada por sentirse mal. La obligación consigo mismo es decir, ¿qué hago con esto? Fíjense, las pastillas, cogiendo un poco el lema, ¿no? Las pastillas biopsicosociales para afrontar la neurofibromatosis desde esa posición resiliente, sobre todo el apoyo social. Hoy lo estamos haciendo. El apoyo social tiene una vertiente de información, aspectos instrumentales, cómo hacer las cosas, y un aspecto emocional. Eso es básico. El aspecto cultural, es decir, ¿qué creencias tengo yo sobre la enfermedad? Creencias negativas harán que mi vivencia de la enfermedad sea muy nefasta. Si yo voy modificando esto, a lo mejor puedo afrontar las cosas de manera diferente. Sobre todo, crear ambientes de bienestar. ¿A qué nos referimos? Sentirse cómodo desde su casa, desde sentirse cómodos con su cuerpo, en las relaciones, en sus pensamientos. Una cosa importante, conservar la escucha. Muchas veces, ante la enfermedad, estamos muy focalizados solo en lo que me pasa a mí, en mi sentir, en mi malestar. ¿Qué le pasan a otros? Nos puede ayudar a poner perspectiva, a poner un poco de zoom y poder hacer frente a las cosas. Sobre todo las destrezas de comunicación, poner palabras a cómo me siento. Me permite ir elaborando, me permite ir afrontando las cosas.
Tenemos muchas, pero por ejemplo, la constancia y la tenacidad, hábitos de vida, disciplina conmigo, disciplina a lo que me dedico, eso me puede ayudar. El autoentendimiento, sobre todo la introspección, cuando ante una determinada manera de pensar sobre lo que me está pasando, yo hago un ejercicio de qué emoción, a qué obedece y cómo puedo afrontarlo de manera diferente, ustedes van teniendo recursos a que esto sea menos malo. La acomodación, ¿a qué nos referimos? Cuando realmente voy a cambiar esa visión estática de lo que me pasa, le voy a dar una vuelta y voy a hacer cambios en mi vida, cambios en favor a mi calidad de vida. Una de las cosas importantes es tener la satisfacción consigo mismo. Fíjense, otra de las cuestiones que es el eje es la capacidad también de resolver las dificultades, la toma de decisiones. Muchas veces la enfermedad nos arrastra, les arrastra y genera una dificultad para hacer frente a las cosas. El poder, en pequeñas rutinas diarias, ir ejercitando esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación es bueno. Sobre todo el no sobrecargarse, el delegar, el dejar de a veces, sobre todo en las familias, ¿no? Los cuidadores, las personas que se cargan con esa preocupación del familiar enfermo. Eso tendría que también ser repartido en la familia y sobre todo mejorar la calidad de vida. ¿Para qué? Para una redefinición de para qué es para mí la enfermedad. Gestión de la incertidumbre. No sé cómo va a ser mi futuro, se ha dicho mucho aquí hoy. La idea de futuro es incertidumbre y si yo solo pienso en el futuro no puedo estar en el presente. La emoción muchas veces hace que no pueda desarrollarme de una manera funcional. Tendré que aprender a gestionar eso porque si no estoy perdido o perdida. Sobre todo, conservar la independencia, estar activos en el proceso de información, decir qué me está pasando, quiero información, quiero saber más, dónde me tengo que ir, dónde tengo que buscar en esa página, sobre todo qué me tomo, qué no me tomo. Eso es importante en esa posición de cronicidad o no. Y sobre todo la conciencia de que la vida tiene un objetivo más allá de la enfermedad y eso es muy importante en la resiliencia. Claro que están afectados, pero tiene que buscar un sentido propio de la vida, más allá de la afectación. Fíjense, hay muchos programas de resiliencia para ayudar a las personas en ese proceso de adaptación a la enfermedad, pero los ejes van a ser eso, emociones positivas, como hemos dicho. La flexibilidad cognitiva es revertir, redefinir las situaciones y sobre todo el sentido de vida, el afrontamiento activo. Uy, no, esto ya lo hemos visto. En el fondo, el acto creativo es ser resiliente. Fíjense, la persona que potencia su creatividad porque se caracteriza, sobre todo porque cuando ustedes tienen una dificultad y tienen que cambiar cosas, el resistir. El resistir significa ese esfuerzo, ese patior, ese esfuerzo por decir, voy a hacer lo que debo, aunque no pueda, aunque me cuesta, lo voy a hacer. Sobre todo el revivir, hacer las cosas de otra manera, mis emociones son negativas, me siento mal, pero voy a aprender de mí, voy a cambiar la manera de hacer, el reparar y el resituar. Tienen aquí un poco cómo aprender a tolerar la incertidumbre, la creatividad de valorar también a los demás y sobre todo orientarse personal y profesionalmente. La actitud de vida resiliente en el fondo es una actitud de cambio y sobre todo un estilo de vida más allá de la enfermedad, calidad de vida sobre todo. Y el grupo nos puede ayudar a eso. El grupo como familia, el grupo como grupos de apoyo en los que podamos coger distancia, darnos feedback de cómo nos vemos y ayudarnos en las emociones. Solo les quería exponer que la actitud de vida de la persona resiliente, qué cosas tienen que tener así muy en mente, ¿no? Cosas prácticas, qué hacer para cada día yo esforzarme en esa actitud, sobre todo el establezcan relaciones diferentes, no al aislamiento social, eviten la crisis como algo que no voy a poder superar nunca, sino yo voy a poder hacerlo. Acepten el cambio como parte de su vida, el cambio hay que gestionarlo. Busquen metas y muévanse hacia esas metas. Lleven a cabo lo que piensen. El cambio no está en la reflexión, está en la acción. Yo puedo pensar mucho, pero como no empiece a hacer, voy mal.
Voy a ir empeorando desde la ansiedad, desde el bloqueo. Sobre todo, expóngase a situaciones nuevas, descúbranse a sí mismos, cultiven esa visión positiva de sí mismos. La esperanza, lo han dicho, no podemos perder la esperanza y sobre todo ese afecto intrapersonal. Voy a buscarme recursos y relaciones que me den recursos. Yo les pasaré el PowerPoint, pero sí que me gustaría que tuvieran como cosas prácticas a hacer, como vamos a empezar el día con espacio. ¿Qué significa? Antes de empezar el día me voy a dar un espacio para poder aclararme, para poder decir qué tengo que hacer yo hoy. Es importante que se dediquen un tiempo. Sobre todo, también el ir a dormir, el qué he hecho bien hoy, me puede ayudar el saber que en mi vida hay más significados que no solo lo que me está pasando. Y eso es muy importante. Darse un tiempo para tomar las decisiones. ¿Qué pasa? Cuando nos sentimos mal, necesitamos un tiempo para escuchar esa emoción, tranquilizarnos, dar un zoom y decir qué puedo hacer ante esto. Al aumentar en esa introspección nos va a ayudar a no ser tan reactivos e irnos hundiendo con las emociones negativas. Sobre todo, bueno, tienen aquí un decálogo de todas las cosas que les aconsejamos para esa actitud más resiliente y yo creo que tenemos que ir finalizando. Pero antes de eso, a mí me gustaría hacerles una pregunta final. ¿Van a iniciar el viaje de la resiliencia? No me contesten, o sí, que me lo está haciendo. Pero si quieren hacerlo, habrá que empezar a conocerme mejor, dónde quiero ir y venga, acción. Solo me gustaría dejarles estas reflexiones, ¿no? Sebastián Serrano dice, para buscar la salud es necesario comunicarse, reír y acariciar la vida, desde el cuidarnos. La inactividad destruye el intelecto, sí. Recuerden, no hay cambio sin conflicto, María Palacín, y el cambio no está en la reflexión, sino en la acción. Pónganse a buscar una mejor calidad de vida. Y creo que he cumplido el objetivo. Gracias. Gracias, Montse, por enseñarnos a ser resilientes, aunque suene raro. Me había olvidado de comentar que Montse es colaboradora de María Palacín, que María Palacín es una vieja amiga nuestra, ha asistido a muchas de nuestras conferencias.